Hola, soy el hoy, el ayer y el mañana. Ikuzo, ¿alguna vez te has preguntado en qué idioma piensa un bebé cuando recién nace? ¿Realmente piensa en un idioma? ¿Al nacer ya tiene un idioma? ¿Cómo es que logra expresar sus sentimientos o comunicar? Cuando aprendemos otros idiomas, ¿realmente pensamos en alguno de ellos? Estas y muchas más preguntas podrían tener una respuesta a lo que en un principio fue pronunciado o articulado por Noam Chomsky y más a futuro abordadas con más profundidad por los filósofos Jerry Fodor y Steven Pinker. Hablamos del concepto del mentalés. Pero, ¿qué es el mentalés? Aquí un fragmento del libro de Steven Pinker, How the Mind Works. Las personas no piensan en inglés, chino, español o apache, sino en el lenguaje del pensamiento. Es probable que el lenguaje se parezca en parte a todas estas lenguas. Seguramente dispone de símbolos para representar conceptos, y estos símbolos están organizados para representar quién hizo a quién. Sin embargo, al compararlo con cualquier lengua, el mentalés tiene que ser más rico en algunos aspectos y más sencillo en otros. Sin embargo, para que estos lenguajes del pensamiento pudieran emplearse para razonar, tendrían que parecerse mucho más entre sí de lo que cada uno se parece a su correspondiente versión hablada. Y lo más probable es que tuvieran que ser idénticos, lo que equivale a decir un idioma mentalés universal. Así pues, conocer una lengua es cómo traducir del mentalés a ristras de palabras y viceversa. Las personas desprovistas del lenguaje seguirán teniendo el mentalés, y los bebés y muchos animales no humanos seguramente tendrán dialectos más simplificados de esto. Es más, si los bebés no tuvieran un mentalés del cual traducir a su propia lengua, no podría explicarse cómo aprenden esa lengua, ni tan siquiera qué significa aprender una lengua. En otras palabras, el mentalés es el idioma de la mente, es decir, el conjunto de conceptos y representaciones mentales que tenemos de la realidad. Ahora veamos al lenguaje. Pero, ¿qué es el lenguaje? La RAE lo define como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Es decir, el lenguaje es la capacidad humana innata en los seres humanos que nos permite desarrollar y utilizar diferentes sistemas de comunicación, como las lenguas, la música, el arte, entre otros. Ahora veamos la lengua. De todas las acepciones que tiene la RAE, hay dos que son interesantes. Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Y sistema lingüístico considerado en su estructura. En otras palabras, la lengua es un sistema de comunicación verbal específico que utilizan las personas de una comunidad o grupo lingüístico determinado. Se trata de un conjunto de signos y reglas gramaticales que permiten a los hablantes de esa lengua comunicarse entre sí de manera efectiva. Podríamos concluir entonces que todo el proceso comunicativo articulado se da en tres pasos. Primero, el idioma de la mente, el mentalés o prelenguaje, hace sinapsis y procesa todos los conceptos habidos y por haber. Segundo, el lenguaje ingresa para clasificar y darle forma a todas nuestras ideas a través de una sucesión de respuestas. Y tercero, la lengua, idioma o lenguaje articulado nos permite articular nuestras ideas a través de un sistema de signos lingüísticos, es decir, gramática, sintaxis,
morfología, fonética, etc. Ejemplificando, un bebé nacería siendo monolingüe, pues posee el mentalez y el lenguaje. Al ser expuesto al mundo real, su cerebro en formación ya procesa su entorno y necesita satisfacer sus necesidades fisiológicas sensoriales, por lo que requiere de comunicación. Tiene hambre, por lo tanto, comienza a llorar. Esto es lenguaje, mas no idioma, porque no cuenta con un sistema de signos lingüísticos. Conforme el bebé va creciendo y progresa, este se convierte en bilingüe, pues nace con el mentalez, lo desarrolla, pero también adquiere un lenguaje articulado, el cual podría ser cualquiera de los idiomas que conocemos. Cuando te pregunten en qué idioma piensas, simplemente di mentalez. Sucede que realmente no pensamos en un idioma, sino que este es un vehículo, instrumento o herramienta que usamos para articular nuestro lenguaje, es decir, lo que queremos comunicar en un determinado contexto. Por más avanzado que te encuentres en el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, siempre vas a pensar en el mentalez. Pero, ¿realmente sirve de algo conocer todo esto? No, verdaderamente son simples conceptos raros que no nos ayudan en absolutamente nada para aprender idiomas. Es broma, claro que sí. El concepto del mentalez puede ser útil para comprender cómo es que se da o cómo funciona el proceso mental en el aprendizaje de un idioma extranjero. Como mencioné anteriormente, el mentalez es el idioma de la mente, es decir, es el conjunto de conceptos y representaciones mentales que tenemos de la realidad. A medida que aprendemos un nuevo idioma, debemos conectar ese nuevo idioma con nuestro mentalez para poder comprender y producir este nuevo lenguaje articulado. Claramente, este proceso se da de manera inconsciente. Si hasta el momento del video no has entendido nada o los conceptos son muy ambiguos, no te preocupes. Yo también tengo muchas dudas y el mentalez, como mencioné al inicio, es una hipótesis muy interesante. De todas formas, se me ocurrió un ejemplo, el cual de verdad espero que sea útil para tangibilizar estos conceptos. Se llama la forma frontón, el FF o la FIFI. El frontón, frontenis o squash es un deporte en el cual, con una raqueta, el jugador va a lanzar una pelota hacia la pared o muro y ésta le va a regresar, formando así un efecto de rebote. Ahora, la pelota se va a llamar input, es decir, todo lo tangible e intangible que percibimos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, cosas simples como los objetos o cosas más abstractas como las emociones. Este input juega el rol de la pelota y la pared es nuestra mente. Al recibir el input, nuestro mentalez procesa esa información. Luego, el lenguaje la clasifica, otorgándole una representación mental, significado. Y finalmente, la lengua articula este input significante en un determinado contexto. Cuando articulamos el input, esto se convierte en output, que en este caso es el rebote de la pelota. Y así va el ciclo. Por ejemplo, este objeto lo llamaré botella, simplemente por conveniencia, porque es el medio comunicativo, en este caso español, que utilizo para representar esto. Sin embargo, no es que esté pensando en español, es simplemente por conveniencia comunicativa, como también podría llamarlo bottle,
si estuviese en un contexto anglosajón o donde se utilice el inglés. Pero en ese caso tampoco estaría pensando en inglés. Simplemente primero pensaría en esto, en el objeto el cual contiene o sirve de recipiente para insertar algún líquido, lo cual ya tengo en el mentalés, y después lo articularía al idioma de conveniencia en el que me encuentre. Pero siempre primero pensaría en el mentalés, utilizaría el idioma de la mente. Claro está, de manera inconsciente. Ahora que entendemos cómo funciona el proceso comunicativo, veamos qué sucede cuando aprendemos un nuevo idioma. El proceso debería ser bastante similar, ya que el orden es el mismo. Sin embargo, tenemos un gran detractor: nuestra propia lengua o idioma. La pelota o input se topará con una barrera o muro mayor a la del mentalés, la cual es nuestro idioma. Este muro inmenso no permitirá que la pelota salga, sino que se mantendrá rebotando de lado a lado con el muro del mentalés. Este fenómeno es normal y no te preocupes, todos pasamos por ello. Nuestro idioma se convierte en una especie de filtro o filtrador, el cual buscará de encontrar un equivalente al input extranjero que recibimos en nuestro idioma. Este fenómeno de traducir y buscar un equivalente se da porque necesitamos sentir esa seguridad. Y esto explica por qué muchas personas, a pesar de haber estudiado el inglés por muchos años o muchos meses y haber sido corregidos en múltiples ocasiones, siguen cometiendo errores básicos. Errores tan básicos como el hecho de tratar de expresar su edad en el inglés usando la misma estructura del español y calcándolo. Por ejemplo, cuando decimos I have X years old en vez de I am X years old. Lo ideal al aprender un idioma debería ser exponernos, tener una inmersión y recibir el input, verdaderamente comprenderlo sin tratar de darle una traducción o equivalente. Esto ya que perdemos ciertos matices del idioma. Una vez recepcionado el input, debemos convertirlo en output, es decir, usarlo. Ahora bien, de esto podría interpretarse que la traducción o buscar un equivalente no sirve al aprender idiomas. Y no es necesariamente así. De hecho, este es un método, o el principio es de la metodología propuesta por Luca Lampariello, que se llama la traducción bidireccional, si no me equivoco, el cual es un método increíble para aprender idiomas. Sin embargo, considero que tiene sus limitaciones, sobre todo para idiomas que están muy alejados del nuestro. Sin embargo, para idiomas similares, pues considero que es una herramienta fenomenal. Te amo, Luca. Si este video te llega de alguna otra forma, eres mi Dios. De todas formas, de eso y conceptos similares como el input, output y feedback respecto a el aprendizaje o adquisición de lenguas extranjeras, abordaré en otro video. De cualquier forma, ahora mismo puedes salir a la calle, publicar en las redes, puedes presumir tu bilingüismo, porque sí, definitivamente, tú eres bilingüe, porque hablas tu idioma materno y sin necesidad de haber aprendido o adquirido el inglés, chino, alemán, ruso o cualquier idioma, dominas el idioma de la mente. Este lenguaje universal tan bonito, hermoso, pomposo, que nos ha permitido a lo largo de
toda la historia del género humano crear cosas maravillosas. El idioma de la mente, el mentalés. Ya,